Hola a todos y a todas. Les mando un saludo, un abrazo fraterno a la distancia en estos momentos tan particulares y difíciles que estamos pasando. Como sabrán, digamos que como parte de esta contingencia, hemos decidido seguir el proceso con ustedes a partir del uso de medios virtuales digitales para no perder digamos que ese camino que ya llevamos trazado. Y en ese orden de ideas, ustedes se habrán encontrado junto a este video, que es quizás el inicial, una serie de instrucciones, una serie de información de parte mía donde les comento varios detalles sobre el proceso de la próxima presencialidad y algunos aspectos también que eh, tienden a modificarse de cara al trabajo final para que estén al tanto. Y también el asunto para que se familiaricen quienes no lo estén con el ingreso a un espacio MOOC o un aula virtual para que allí también puedan encontrar todo lo o buena parte de lo que les enviaré por correo, pero que también lo van a encontrar allí dispuesto, incluso con algunos contenidos complementarios en esa aula virtual, etcétera. Entonces, hoy quiero hablarles de este tema que teníamos allí un poco en el tintero por lo que había sucedido en la última presencialidad, em, que tiene que ver con las sociedades del conocimiento. La idea es reflexionar algunos de los conceptos que nos van a servir para la discusión posterior relacionada con algunos de esos ejercicios que ustedes han venido realizando, construyendo sus videos, haciendo su propio portal, como si fuesen el señor X. Justamente en relación a eso, como para no descontextualizarme demasiado, he decidido hacer la presentación inspirada un poco en ese audiovisual de Los Simpson para que todos estemos como muy familiarizados. Em, Perdón. Entonces, a partir digamos que de esta idea de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues organismos como la UNESCO, preocupados en muchos sentidos por garantizar, por preservar la cultura, los derechos reales de libertades de expresión sobre todo, pues comenzaron a reflexionar en muchos escenarios políticos, sociales y culturales, hasta qué punto la llegada de estos nuevos medios podían reconfigurar algunos escenarios, ¿no? Algunos escenarios para los ciudadanos, algunos escenarios para la empresa privada, para el Estado mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, podemos hablar en principio del concepto de sociedad de la información. Primero, no como un invento plenamente nacido de las nuevas tecnologías, sino más bien una versión, ¿no? Una versión que ha mutado a partir del aparecimiento de Internet y todas estas telecomunicaciones que le han rodeado. Sociedades de la información, y lo veíamos en la clase anterior, pues han existido muchas a lo largo de la historia, cada una con sus propias tecnologías, propias maneras de difundir la información y por ende, luego generar escenarios, unos más democráticos que otros, de construir individualmente o colectivamente conocimiento. Entonces, partiendo de que la sociedad de la información no es un invento tan contemporáneo realmente, sino que ha sido, digamos, una sofisticación alrededor de la llegada de esas nuevas tecnologías, podemos hablar de la sociedad de la información de ahora como todas esas, en un primer nivel, toda esa infraestructura, ¿no? Que requiere esta mutación. Infraestructura en la que se ven atravesados los compromisos de los gobiernos, también de la empresa privada y pues obviamente de la sinergia que tengan ellos entre sí. De tal forma que nos hemos encontrado, y no voy a ir demasiado lejos, ¿no? El caso colombiano con el Mintic, el momento que aparece Mintic en nuestro panorama, reemplazando esos antiguos ministerios de las telecomunicaciones, pues intentan, con muchos aciertos, pero también con crasos errores, sobre todo en región, mmm,
de expandir en principio toda esa infraestructura, ¿no? Disponer de las mejores garantías de infraestructura para que los ciudadanos tengan en principio ese acceso a esa gran nube, ¿no? A esa gran base de datos eh, que podemos denominar Internet, pero que también podríamos denominar en general todo este conjunto de comunicaciones que se han venido digitalizando en las últimas 2 y 3 décadas, ¿no? Entonces, allí es muy importante pensar que la sociedad de la información es digamos que es un portal o como una mezquita, si se quiere, ¿no? Que tiene múltiples entradas y que en esa mezquita confluyen todo tipo de ciudadanos que cada quien busca, tiene sus propias, digamos que lo mueven diferentes circunstancias, diferentes deseos, anhelos y demás, y a partir de esa infraestructura, entendida como la información, pues quien pasa o quien entra a esos pasillos de la mezquita, pues la explora dependiendo también de sus propias experiencias, de sus propias necesidades, y luego sale, ¿no? Sale de esa mezquita a otros espacios y allí también comienza de alguna manera a aplicar o a poner en práctica algunos de esos elementos que digitalmente también han estado allí en esa sociedad de la información, en esa gran base de datos, en esa gran potencia que está allí, ¿no? Vamos a poner un trozo de Los Simpson justamente en esa idea y seguiremos conversando al respecto. Homero, ¿qué haces en el trabajo? Cerraron la planta por fumigación contra insectos. A mí nadie me dijo que iban a cerrar. ¿No viste el correo electrónico? ¿Qué es eso? Una cosa de computadoras, como una carta electrónica. O un telefonema silencioso. No tengo computadora. Lástima. Por eso tú estás trabajando mientras nosotros estamos disfrutando nuestro día libre. Oye, Carlos, prende la radio un rato. ¿Y por qué no? Hoy todo se vale. Basta, se acabó. Voy a comprar una computadora. En cuanto me dejen salir de aquí. Entonces, fíjense que un ciudadano con todas las particularidades que tiene Homero Simpson como personaje, em, se encuentra en un escenario que puede ser muy cotidiano, ¿no? Y puede ser el de llegar a su entorno laboral y encontrarse ya de entrada con una inequidad. Y una inequidad basada simplemente por el no haber podido acceder o consultar un correo electrónico, ¿no? Y de una manera evidentemente un tanto desbordada y exagerada, se muestra incluso cómo se comienzan a generar esos abismos entre pares, ¿no? En este caso, entre una clase trabajadora, que aparentemente es más homogénea, pero cuando aparecen estas tecnologías pueden comenzar también a aparecer esas ligeras diferencias o en algunos casos unas brechas mucho más grandes, ¿no? Y eso es un poco lo que trata de sobredimensionar en esa secuencia cuando los amigos dicen, bueno, nosotros tenemos acceso a cierta información que usted no, y eso nos hace tener ciertos privilegios, incluso nos hace tener un estado de bienestar aparentemente mejor que el suyo, ¿no? Entonces, de entrada se plantea esa idea de la sociedad de la información como una urgente necesidad de que ojo, de que todos los que quieran entrar allí lo eh, lo hagan con plena libertad y por plena decisión, ¿no? Y que no sea como en algún caso impuesto, ¿no? Y un poco también ese informe particularmente de la UNESCO de 2005 nos da algunos ejemplos muy interesantes respecto al caso África, donde el África subsahariana concretamente, donde hay muchos territorios donde si bien el Internet puede ser un elemento importante para ellos, también han encontrado o sigue prevaleciendo en algunas regiones, sobre todo las más alejadas de los cascos urbanos, que el espectro radiofónico, que el generar emisoras comunitarias locales puede ser todavía mucho más importante y más decisivo para algunas de esas comunidades
diferentes razones muy locales, ¿no? Y esa es su decisión, su postura y la forma como enfrentan las tecnologías contemporáneas, ¿no? Y es completamente respetable. Pero, en todo caso, sin perder el foco, la idea un poco de lo que plantea la UNESCO de manera muy romántica es esa base de datos debería ser posible, eh, digamos que debería ser libre de acceso para todos, que no sea solamente un tema limitado por la infraestructura, sino que si alguien no quiere entrar, que sea por una decisión propia como sujeto y no porque las posibilidades de infraestructura, posibilidades técnicas o incluso políticas de libertad de expresión se lo impiden, ¿no? Como sucede en algunos países. Entonces, un poco resumiendo algunos aspectos de lo que ya les he compartido, pues entonces la sociedad de la información podría venir siendo esto que Paco Pietro eh, establece, ¿no? Un estado de la sociedad que se caracteriza por tener a sus miembros, que son ciudadanos, pueden ser esas empresas, pueden ser esas administraciones locales, nacionales, que tienen esas capacidades de transmisión, de compartir también esa información en cualquier tipo de lugar, ¿no? Ese tema de destruir algunos temas de distancias o de brechas geográficas, en cualquier momento, es decir, el tiempo se transforma en el formato que ellos quieran, ya no solamente limitado al texto, como ha sucedido en muchos otros momentos de la historia, ¿no? Entonces, que esa apropiación de la tecnología esté en las personas y en las organizaciones que están conforman y no que sea un tema simplemente rutinario, sino que realmente haya una apropiación. Ese es como el ideal de la sociedad de la información, entendiendo como una gran base de datos que tiene grandes problemáticas que igual vamos a hablar más adelante. Entonces aparece allí el otro reto, ¿no? Y es, no basta con que los usuarios ingresen a la sociedad de la información, sino también es muy importante que al menos una buena porción de ellos logren hacer un tránsito, ¿no? Y ese tránsito se traduce en llegar a esas sociedades, a esas pluralidades, a esas sociedades del conocimiento, ¿no? Yo normalmente hablo incluso desde un ejemplo muy básico y es darle un objeto a un niño, ¿no? Yo le puedo dar un borrador de tablero a un niño y el niño puede tener alguna información, perdón, básica, ¿no? Y si no la sabe, la puede consultar seguramente rápidamente en internet y se encontrará con la información del uso social que tiene y para lo cual fue pensado ese objeto. Sin embargo, ya depende es del sujeto mismo, ¿no? De esas apropiaciones que hablaba hace un momento, lo que determinarán la manera como le dará uso, ¿no? Entonces el niño tranquilamente puede decidir, oiga, yo no lo quiero utilizar para borrar, yo lo quiero es convertir en un automóvil, lo quiero convertir en un autobús y va a ser parte de un mundo narrativo que voy a crear, etcétera, etcétera, y va a ser parte de mi dinámica, de mi práctica social del juego. Entonces, las sociedades del conocimiento parten de digamos que de esa experiencia propia y está en plural a diferencia de sociedad de la información porque se contempla y muy desde la mirada de la UNESCO pues se contempla esa mirada, digamos que multicultural, donde cada contexto tiene sus particularidades, sus maneras de usos frente a estas tecnicidades, en palabras de Jesús Martín Barbero, y en ese orden de ideas hay que entender que la libertad de expresión allí es muy importante y sobre todo el interés de los ciudadanos, de esos colectivos que puedan surgir, de esas comunidades, de entender que allí no solo basta con ingresar, ¿no? a la sociedad de la información, sino que hay que entrar en una dinámica, si se quiere, un tanto perversa, pero que igual es necesaria, y es no dejarme llevar por la corriente de esos flujos de información, sino también hacer altos en el camino, quedarme en alguna bahía y comenzar a ver todo ese panorama y tomar decisiones al respecto. ¿Cómo yo puedo sacar partido de ese escenario, de toda esa información para aportar de manera decisiva a mi territorio, a mi contexto inmediato o incluso a otras latitudes, como mi conocimiento
cómo mi camino, mi camino en el mundo de la vida me puede llegar o puede llegar a aportar decisivamente incluso a gente que no vamos a conocer cara a cara nunca. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a seguir viendo ese trasegar de Homero Simpson como sujeto y pasando de la información a Mamá al dice que conocimiento. vayas a la cama. No puedo, mi página web no ha recibido ni una visita. ¡Ya! Tienes que ofrecer algo a la gente, un chiste, una opinión, una idea. ¡Ese maldito bache! ¿Por qué no lo arreglan? Supe que el alcalde de Diamante gastó los fondos de reparación de calles en una piscina para su casa. ¿Qué dices? ¿Quién te dijo eso? Nelson, Esos chismes son los que deben estar en mi página web. no puedes poner eso en la internet. Ni siquiera sabes si es verdad. Nelson nunca me ha fallado, pequeña. Nelson es oro puro. No recuerdo, creo que fue Jimbo. Perfecto, tenemos confirmación. Ay, Calabozos de androides y tienda de tarjetas de béisbol. Veamos, Niñas 3X ya está en favoritos. Sexo descomunal. El señor X. Debe cruzar la última barrera. Señor X, todos los trapos sucios que pueda atender la inmunda piscina de diamante. ¿Qué es esto? Fondos sustraídos de las calles para una piscina de lujo. No hay emoticón que describa lo que siento. Nuestro alcalde es corrupto. El señor X hace un gran servicio a esta comunidad a pesar de su asquerosa ortografía. sí, Mor, ¿estás viendo mujeres desnudas? ¡No, mamá! ¡Afeminado! ¿Qué es todo eso sobre una piscina secreta? ¿De qué piscina secreta hablan? ¡Vi algo detrás de esa puerta! ¡Eureka! Descubrimos las ruinas de una ciudad antigua. Bueno, no tan antigua. Internauta, como han descubierto el fraude de la piscina, el señor X llega a los titulares. ¡Lo logré! ¡He cambiado al mundo! Ahora sé exactamente lo que siente Dios. Quédense un poco con esas palabras finales de Homero, ¿no? Ahora puedo sentir lo que puede haberle sentido Dios en algún momento, ¿no? Muy allí llevado como a temas bíblicos, incluso luego hace una mención al arca de Noé. Es muy interesante ver cómo un sujeto, insisto, probablemente el menos ejemplar, comienza a hacer ese recorrido muy interesante, con vicios, pero también con aciertos, ¿no? Y comienza a descubrir, primero, algunos aspectos para su individuo, digamos que para su ser, de una manera como ese gen egoísta, ¿no? Ingresar al mundo de la información para tener un beneficio propio, que era poder saber cuándo son los días libres que podían surgir de manera extraordinaria. Y luego comienza a descubrir que tiene la posibilidad de crear sus propios contenidos, ¿no? Igual un poco su hija comienza a tener ese rol como de tutorial y lo va acompañando. Y él comienza de una manera quizás no la más ejemplar, y es que decide o encuentra en la construcción de contenidos a partir de rumores, pero de rumores locales, comienza a construir su propio sitio, ¿no? Y comienza a producir información que en la medida que los otros ciudadanos de Springfield lo van legitimando y va tomando, digamos que forma y va tomando ese eco informativo, se va volviendo Homero Simpson paulatinamente, ya deja de ser un ciudadano allí, incluso alejado, discriminado del mundo digital, y se va convirtiendo o erigiendo en una especie de influencer, ¿no? En una especie de líder de opinión en estos entornos digitales. En este caso con una particularidad que creo que ustedes habrán notado, y es que basa su fama también en tratar de ocultar parte de su identidad
porque tiene ese miedo también de que el medio lo vigile, ¿no? Y de que el medio de alguna manera lo castigue u otros ciudadanos también lo puedan castigar, porque en el fondo él sabe que está haciendo algo que no es tan debido y es aseverar a partir de información que no está comprobada, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante como da digamos que parece que se invirtiera la pirámide en términos del periodismo clásico, de la redacción de una noticia, y es que ahora la información parece incluso en algunos momentos ser desde abajo, ¿no? Desde los ciudadanos, entendiendo que los ciudadanos pueden ser normalmente nodos un poco más débiles y más volátiles de información, y a partir de esto se va consolidando y se va volviendo un centro, ¿no? Vemos cómo otros ciudadanos de Springfield comienzan a llegar allí, a ver lo que él está afirmando, y cuando ven que es cierto, además digamos que toma un sentido mucho mayor, una legitimidad que, insisto, lo erige como un sujeto de gran influencia, incluso de gran prestigio, al menos en ciertos sectores. Pero fíjense que a la par nos van mostrando algunos de los vicios, ¿no?, que también tienen los ciudadanos en este trasegar de intentar pasar de ese acceso mero y rutinario a la información y de intentar generar conocimiento, ¿no? Nos encontramos a un personaje que utiliza la web para contenidos de tipo pornográfico, ¿no? Que es una de las tantas violencias contra la mujer en la red. Vemos los prejuicios que existen, ¿no? Entonces Skinner está allí consultando la noticia del señor X y su mamá le pregunta en torno a qué tipo de contenido, si está viendo contenido, si está viendo mujeres desnudas, y él, al decir tajantemente no, se le señala afeminado, ¿no? Entonces parece que hay unas prácticas que ya están normalizadas en internet alrededor, por ejemplo, de este tipo de contenidos, y parece que se normalizaran, y al normalizarse, pues de alguna manera se deslegitiman o se pierde la oportunidad de reflexionar otro tipo de contenidos que también están dispuestos, ¿no? También nos habla de esa sobreexposición en muchos sentidos de esta información, pero lo interesante es que cada uno, y lo que dice Skinner es muy interesante, pese a su asquerosa ortografía, está haciendo un bien a la comunidad, ¿no? Entonces aquí ya también da otro giro, ¿no? Ya no necesitamos necesariamente una información pulida, exquisita, bien redactada para cambiar, para transformar un territorio, ¿no? Eso en sí mismo es bastante sugerente. Sin embargo, en toda esta dinámica, pues aparece la economía del conocimiento, ¿no? Y la economía del conocimiento, perdón, y la economía del conocimiento nos marca una de las problemáticas alrededor de la información, alrededor de la posible generación de conocimiento por esos prosumers, por esos productores que ahora son ciudadanos, que ya no son solamente consumidores pasivos. Y entonces nos encontramos con la economía del conocimiento como quizás ese paso muy hábil de las industrias de encontrar que ya no solamente se genera capital a partir de la fuerza de trabajo, a partir de tener industrias muy robustas dentro de mis fronteras, ¿no? Se dan cuenta que pueden tener mayor valor algunas ideas, ¿no? Lo simbólico, los discursos, los intangibles, muchas veces le asignan mayor valor a un objeto y a una idea social, ¿no? Y eso comienza a volverse problemático, y ya lo veremos un poco en esta secuencia de Homero comprando la computadora. Computadoras y préstamos honrados. Creo que me voy a llevar esta. ¿Necesita un pisapapeles? Porque si compra esa máquina es lo que va a tener, un pisapapeles muy costoso. Bueno, me gustaría tener un pisapapeles, pero necesito computadora. ¿Esta es mejor? Tecnología de hace 3 meses. Solo un neófito compraría esa máquina.
Usted no es neófito, ¿verdad? ¡Oh, por Dios, no! Me alegro, porque si lo fuera tendría que pedirle que saliera. Quiero algo para recibir correo electrónico. Necesita algo de primera categoría para eso. Es la computadora que usan los astronautas para sus impuestos. Yo he sido astronauta. Ah, claro. $5,000. Tiene 5 segundos para decidir, señor. Entonces, fíjense que en este arte hábil de un vendedor de computadoras como del Unilago de Springfield, nos encontramos la idea de la economía del conocimiento, la idea del valor de los intangibles sobre la fuerza de trabajo tradicional. Y es que, fíjense todas las argucias, todas las vueltas que trata de buscar darle al cliente este vendedor. En este caso, Homero, que está desesperado por comprar una computadora para poder tener un correo electrónico. Y fíjense que una de las consignas que él le trata de vender a Homero es que ese computador es un computador que ha sido usado por los astronautas, ¿no? Para pagar sus impuestos, ¿no? Es también un deje allí de burla. Pero fíjense que ese detalle tiene que ver un poco con el discurso que hay detrás de los astronautas en los Estados Unidos, ¿no? Que tradicionalmente ha sido un discurso y una profesión muy respetada, más allá de que ha decaído un poco en el último tiempo, pero es la manera de decir, no importa la calidad de este computador, no importa la memoria de RAM, las pulgadas que tenga, lo liviano que pueda ser, etcétera, etcétera. Aquí lo que importa es quién lo ha usado, ¿no? Y qué mejor que usted tener un computador que ha sido usado por un astronauta, ¿no? Es de alguna manera equipararse a ellos, ¿no? El caso de Homero no funciona porque él accidentado, en esa accidentada vida que ha tenido, pues llegó también a ser astronauta en su momento, entonces no representa para él algo novedoso, pero seguramente para otro cliente lo podría llegar a ser, ¿no? Entonces, fíjense que también nos marcan un poco este tema de la obsolescencia, ¿no? Entonces, usted no puede comprar un computador tan viejo, usted no puede comprar, si ya vamos en el Samsung S10, usted no puede comprar el S7, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo se le ocurre, no? Y si usted quiere ser un poco apático a esta dinámica y se compra una versión, entre comillas, antigua de un celular, la misma dinámica del software, ¿no? De los sistemas operativos, en este caso de Android, va obligando a que la gente actualice sus celulares, dado que llegan momentos en los que los sistemas operativos son tan pesados que ya el celular no puede soportar necesariamente esa actualización y terminan siendo inservibles. Apple lo hace con una frecuencia pasmosa y varios de los primeros iPhone ya no se pueden usar justamente por ese motivo. Entonces, la economía del conocimiento, si lo ponemos en perspectiva, es algo problemático, también puede ser un factor de oportunidad, ¿no? Y todo esto tiene que ver con las famosas industrias creativas, con las industrias culturales, por supuesto, y es como una idea se posiciona en diferentes territorios, en diferentes colectivos, sociedades, culturas, como un bien muy preciado, ¿no? Seguramente si nosotros vemos o nos preguntamos cuáles han sido nuestras victorias de economía del conocimiento frente al mundo, nos encontraremos la idea del café de Colombia, por ejemplo, que incluso desde los años 80 viene muy potente pese a ese oscuro, esa sombra del narcotráfico que también ha sido como el contrapeso. Las flores, ¿no? Ahora que pasó San Valentín en Estados Unidos el pasado febrero, seguramente ustedes habrán visto en la agenda mediática colombiana el orgullo que podía sentir o la invitación a sentirse orgullosos porque una pareja estadounidense se estaba obsequiando rosas, pero no eran cualquier rosa, ¿no? Era una rosa colombiana, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con ese tema del intangible, ¿no? El sentirse orgulloso de algo que emana de mí culturalmente, territorialmente, etcétera. Entonces es muy importante pensarnos esos escenarios. Sin embargo, si vemos ya esos otros barquitos que vienen hacia nuestro país,
pues nos vamos a encontrar que latitudes como la de nosotros está en un constante desequilibrio y nosotros sacamos dos o tres barquitos, pero nos llegan 20, 40, 50, donde van llegando ideas mucho más potentes, ¿no? Mucho más potentes no porque sean mejores, sino porque vienen con una sofisticación, con una infraestructura allí económica y política, también que tiene mucha relación con estos tratados de libre comercio, que terminan por hacer que esta economía del conocimiento, pues, termina traduciéndose en que la gente cuando abren un Starbucks en Bogotá, la gente hace filas desde horas muy tempranas para comprarse un café que podrían conseguir seguramente con mejor o igual calidad a la vuelta de la esquina, ¿no? O incluso en su casa. Entonces, es muy importante pensar la economía del conocimiento como un espacio de tensión, ¿no? Porque hay un factor de oportunidad y un factor de posicionamiento pensémoslo incluso de decir, oiga, ¿cómo posicionamos nuestro territorio, ¿no? Lo que ha logrado incluso algunas zonas de México, ha logrado posicionarse desde incluso la idea del pueblo originario. em, ante el mundo, ¿no? Y eso evidentemente le genera ingresos económicos, pero le genera sobre todo un posicionamiento increíble que hace que podamos encontrar varios elementos de lo cultural mexicano en muchas partes del mundo, así sean deformados, pero la gente lo tiene como un referente, ¿no? Y eso es muy interesante en como en esas batallas coloniales que vienen desde la colonia, pero que ahora mismo pues se vuelven mucho más aguerridas en tanto ya también los territorios que antes eran considerados más débiles también tienen la posibilidad de demostrar que pueden salir, ¿no? Y que pueden exportar esos intangibles y posicionarse en territorios todopoderosos, al menos en esa historia que nos han querido contar. Mm, es muy importante también tener en cuenta algunos aspectos de las sociedades del conocimiento y es la generación de la propia, o todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, ¿no? Y ahí hay una invitación muy fuerte, ¿no? Hay varias corrientes. Por un lado, hay esa invitación al respeto de la propiedad intelectual que también se ha malentendido en términos de plagio, digamos que de decir hay que reconocerle a todos, pero también han salido otros, digamos que otros sectores desde la política que han querido frenar el plagio, la distribución libre entre comunidades, entre usuarios de la música, de material audiovisual, etcétera. Igual se siguen resistiendo las comunidades, digo las comunidades son los ciudadanos en sí mismos. Mm, y todo digamos que este racimo de aspectos también ha hecho que, y lo veremos seguramente en el bloque de arte digital, como también la propiedad intelectual se vuelve mucho más difusa en lo digital y como la propiedad intelectual también se puede volver o es una invitación, no tanto a que usted me reconozca, sea mencionándome, sea citándome o sea pagándome, sino que también una manera de respetarme es que usted tome ese contenido y no lo ponga tal cual en los contenidos que usted está produciendo, sino que más bien usted los transforme, los edite, los personalice con otra intención comunicativa, ¿no? Lo que vemos constantemente con los memes es un muy buen ejemplo y es, oiga, no vale la pena que usted rapte y ponga tal cual la imagen, sino que más bien le haga adaptaciones, mutaciones digitales que le permiten las técnicas contemporáneas. Allí es donde está esa discusión entre líneas de la propiedad intelectual y allí es donde los ciudadanos también han sentado su precedente y se han posicionado frente a muchas de estas dinámicas. Ahora bien, las brechas digitales se ponen como otro elemento fundamental digamos que en esta tensión del paso de sociedad a la información, del paso de sociedad de información a sociedades del conocimiento, y es que las brechas digitales son multiformes y son brechas digitales que pueden ser de cualquier tipo, pueden ser de índole económico, pero también podemos encontrarnos algunas otras, ¿no? Y son esas brechas o esos abismos o esos grandes cañones, ¿no? Que nos
evitan o que evitan que muchos ciudadanos ingresen con plena comodidad, plena libertad a la sociedad de la información o incluso puedan ingresar a la sociedad de la información, pero no se sientan lo suficientemente competentes o aptos o libres para generar conocimiento. Vamos a ver un poco la situación de Homero en relación a algunas de estas brechas para enunciar algunos ejemplos también. $5,000. Tiene 5 segundos para decidir, señor. Oye, esta será siempre la mejor computadora, ¿sí? Ah, por supuesto. Pase la escritura de su casa por aquí. Está usted en su quinta hipoteca. ¡Órale, esa, mira mi nueva computadora! Papá, no vamos a estar arrastrando eso. Sí, de primera categoría. ¡Ah, no! ¡Estúpido bache! Descuida, cabeza. La computadora va a pensar por nosotros. Eso es perfecto. Ahora, computadora, mata a Flanders. ¿Alguien dijo mi nombre? ¿Me zumbaron los oídos? ¡Buen comienzo! Ahora hazlo rápido. Ah, estás ocupadillo. Te veo luego, computólogo. ¡Oh! $5,000 por una computadora que no puede con una simple instrucción. Yo configuro tu computadora, papá. Si quieres, ve al jardín a jugar con Bart. ¡Muy bien! Bueno, ya está todo listo. Escribiré los comandos básicos para que cualquiera pueda entenderlos. Mira. Homero, mete eso en la casa, por Dios. Seguramente algunos de ustedes, incluso realizando ese ejercicio de los videos en el código QR y demás, pudieron haber sentido esta sensación de las brechas. Y eso también era un objetivo incluso en el fondo de todo este ejercicio. Pero fíjense que Homero, además de encontrarse primero con un escenario clásico de las brechas digitales, y es los altos costos de muchos de estos dispositivos, que en todo caso vale aclararlo, han disminuido ostensiblemente comparado a otros tiempos, pero en todo caso sigue siendo, digamos que, dispositivos que no son nada baratos. Y en ese orden de ideas nos encontramos con escenarios donde incluso un ciudadano cualquiera tiene que pagar por cuotas, tarjetazo codensa, dirían algunos, ¿no? Y eso nos marca, digamos que entrada a una brecha muy evidente, digamos que muy a flor de piel. Sin embargo, hay otras, perdón, hay otras que están allí circulando en los diferentes escenarios de los ciudadanos, ¿no? Nos encontramos sobre todo uno muy fuerte que tiene que ver con la diferencia generacional, ¿no? El que ha crecido con dispositivos análogos, el que ha sido como ha tenido que hacer esa migración de lo análogo a lo digital, y el que básicamente nació desde el principio con todo este entorno digital y para él es absolutamente normal cómo funciona el mundo a día de hoy. Entonces, a partir de esas diferencias generacionales es de entender esas diferencias de cómo me enfrento a esas tecnologías, cómo incluso a veces les puedo temer justamente por los costos muchas veces, pero también un temor a no ser competente, ¿no? Una presión que muchas veces hemos sentido. Yo recuerdo incluso que la primera vez que tuve un computador en mi casa por allá, año 1996 quizás, un primo es el que instala el computador, yo no había nadie más, solo estaba con él, y cuando él termina de configurar todo el computador, me lo deja prendido y me dice, tranquilo Sergio, puede usarlo, puede quedarse ahí a jugar un rato, ¿no? En ese tiempo no había internet, pero me dijo, ahí hay unos juegos. Cuando yo me siento en el escritorio, bueno, al frente del computador, pues me quedé allí absorto, traté de navegar algunas de las rutas, pero no encontraba los juegos. Y la forma realmente más fácil de llegar era a través del botón de inicio que estaba allí como siempre, en la parte inferior izquierda. No lo tocaba porque cuando lo ponía encima el cursor me decía inicio, entonces yo pensaba que se iba a apagar
o que se iba a reiniciar, entonces yo no lo tocaba justamente por esa razón y al final no pude disfrutar de los juegos, sino que fue solamente hasta que llegó en la noche mi hermano. Todo este tema tiene mucho que ver entonces no solamente con la generación, sino también con aspectos educativos, ¿no? Muchos de nosotros crecimos alrededor de temerle a la informática, de temerle a tener esas clases, ¿no? Porque incluso desde la misma organización de los espacios físicos en los colegios, sobre todo los públicos, pues era como entrar a una abadía, ¿no? Una abadía allí desconocida y muchas veces incluso había un gran déficit de poder articular la, la informática, que era una asignatura completamente aparte, con el resto del currículo, ¿no? Y eso de entrada ya nos marca la forma como nosotros, o muchos de nosotros nos educamos, viendo la informática como un perrito a cuadros allí que estaba, un objeto raro, pero que no terminamos de entender para qué podía llegar a servir a la luz de la transversalidad, ¿no? De los otros contenidos que veíamos cotidianamente. Nos encontramos muchas brechas también relacionadas no solamente con la educación, no solamente con lo económico o lo generacional, sino que también tiene que ver con la lengua, ¿no? Los idiomas, internet y estos lenguajes digitales clásicamente han sido predominados por inglés, por buena parte de los orígenes de quienes intervienen en su creación, aunque ya se han reducido bastante esos escenarios gracias a diferentes aplicativos, desde lo que hace Google hasta cosas un tanto más avanzadas, pero en todo caso esa predominancia hace que quien quiera producir contenidos inevitablemente tenga que saber algo de inglés, ¿no? Para hacer programación hay que saber algo de inglés para entender cómo se construyen las interfaces, una aplicación, etcétera, ¿no? Y todo esto es a partir de vocabulario proveniente del inglés. Las geografías también son importantes en las brechas digitales. No es lo mismo estar en Corea del Sur que en Bogotá, Colombia, ¿no? No es lo mismo estar en Seúl que en Helsinki o que en Nueva York o que en Silicon Valley, ¿no? Cualquiera de esas latitudes, cada una tiene sus propias particularidades y es muy normal incluso encontrarse que no solamente las brechas son dividiendo como ese mapa mundi entre norte y sur, sino que incluso al interior de cada territorio, incluso de muchos de los países industrializados y denominados de primer mundo, entre comillas, tienen también sus propias brechas digitales geográficas al interior, ¿no? En las ciudades hay algunas periferias donde las condiciones de conectividad y de acceso no son las mejores y esa dicotomía y esas distancias clásicas entre lo rural y lo urbano que siempre han estado, sobre todo con estas deficiencias de infraestructura en muchos territorios. Em, También hay brechas digitales, por ejemplo, relacionadas al género, ¿no? La mujer, y esto tiene que ver incluso muchas veces con el trabajo, ¿no? Y es como una seguidilla allí de brechas, y es que una mujer en algunos territorios, solamente por ser mujer, va a recibir una remuneración menor que la de un hombre que pueda desempeñar el mismo cargo. Y a partir de eso, pues a menor poder adquisitivo, pues entonces no va a tener los mismos recursos para pagar algo. Y además también culturalmente, y lo veíamos con el tema de la pornografía, pues también hay unas violencias contra la mujer, ¿no? Hay casi que un deber ser de cómo mostrarse en lo digital frente a unas formas completamente distintas de cómo se presenta el hombre, ¿no? Y eso también marca unas distancias que hacen que la gente cuando ingrese a estos mundos digitales se encuentre también con unos prejuicios que están navegando todo el tiempo por allí. Y también otra brecha digital, habrían muchas y podríamos conversar alrededor de diversas, pero otra que es muy importante y a veces pasamos por alto, tiene que ver con una brecha que denomina el informe de la UNESCO como integridad física y tiene que ver con todas las personas en condición de discapacidad mm, o de capacidades diversas, según desde donde se pongan ustedes. En cualquier caso, allí hay algo muy interesante y es una brecha que se ha trabajado mucho por reducir.
Curiosamente uno pensaría que no es así, pero la verdad es que uno puede encontrar y rastrear un montón de ejemplos. Creo que algunos de las noticias que yo les compartí en esos códigos QR tienen mucho que ver con esa línea. Y es que hay muchas investigaciones, innovaciones alrededor de esto, hay mucha producción de conocimiento científico alrededor de esto. Sin embargo, sin duda, uno de los grandes obstáculos que se han encontrado en la reducción de esta brecha tiene que ver con las voluntades políticas de algunos territorios nacionales que mm, depositan toda la responsabilidad en el ciudadano, en quien no puede ver, en quien no escucha o el que tiene alguna imposibilidad de mover sus piernas, etcétera. Y son en los ciudadanos muchas veces quienes tienen, o son los ciudadanos quienes muchas veces tienen que asumir los gastos, la inversión económica que demanda algunos de estos dispositivos que pueden ser fantásticos, pero que también pueden ser bastante costosos, ¿no? Entonces, si no hay voluntades políticas, seguramente estas brechas se pueden agudizar en algunos territorios, ¿no? Entonces, esto de las brechas digitales, de alguna manera cierra, ¿no? Y un poco viendo ese rostro un poco aburrido, ¿no? O decepcionado de Homero, quizás es el que muchos tienen frente a las tecnologías, a partir incluso de este informe que es muy optimista, pero que también pone allí como esas píldoras de peligro latentes que pueden surgir a partir de los intereses económicos y de diferentes intereses también políticos. Entonces, pensar de una manera como tan plana el paso de la sociedad de la información a ciudadanos que están inmiscuidos realmente en una producción, generación de conocimiento en sus contextos inmediatos, pues ya se dan cuenta que no es un proceso tan fácil, ¿no? Porque depende de una tensión y de esquivar o de gambetear de alguna manera en términos futbolísticos algunos de esas economías del conocimiento, de esos intangibles, pero que a veces también pueden jugar a nuestro favor para potenciar nuestras ideas, para resistirnos, ¿no? Alguna vez veía un video de unos jóvenes raperos mayas, que en México, allí en la zona de Quintana Roo, deciden crear sus propias canciones en lenguaje maya, con algunos trozos en español, y cantar usando el rap y usando YouTube para mostrar su reivindicación frente y lo orgullosos que se sienten siendo mayas, siendo como esos herederos de toda esa civilización, ¿no? Y de habitar ese territorio sagrado. Entonces, a partir de allí podemos reflexionar que que hay que jugar como en ambas bandas, ¿no? No hay que ser, digamos que unos apocalípticos de las tecnologías, ni tampoco los más integrados, porque estos niños, por ejemplo, me hacían pensar en torno a, oiga, yo puedo encontrar un factor de oportunidad para volver a hacer mi propio proceso como el del señor X, como lo hizo Homero Simpson, de llegar, de transitar, de ser un grupo completamente local, si se quiere, desconocido fuera de sus fronteras, y utilizar una plataforma de uso mundial como YouTube, y utilizar un género que en Occidente tradicionalmente se ha relacionado por sus orígenes con la resistencia y con la protesta urbana, que es el rap, ¿no? Y utilizar esos dos elementos mezclados con sus culturas para que otros, para que por ejemplo alguien en Colombia se entere de esto, pues marca las posibilidades que tienen de jugar con eso de la economía del conocimiento, de esos intangibles, y jugar con algunas ideas que ya nosotros como audiencias tenemos eh, prefabricadas allí o consignadas. Sin embargo, entonces esas brechas digitales también pueden estar allí presentes. Nosotros podemos ser poseedores de una brecha digital a 2020, pero de repente en 2 años vamos a poseer otras distintas, o podemos incluso porque nos cambiaron de trabajo y nos vamos a una zona más rural, pues nos podemos comenzar a sentir que esas brechas van apareciendo nuevamente, o
viceversa, pueden irse reduciendo, pero son completamente multidimensionales. Un sujeto en 2020 no va a tener seguramente necesariamente las mismas brechas en 5 años, sino que pueden incrementarse o pueden reducirse. Ahí está un poco el reto y también el proceso que cada uno lleve por las circunstancias de la vida. Mm, Y también está esa idea de la solidaridad digital, ¿no? Y es hasta qué punto los gobiernos, empresas privadas y demás participan de una manera comprometida y sincera en procesos para reducir algunas de estas brechas, para reducir algunos de esos escenarios de libertades de expresión, para visibilizar algunos procesos que de otra manera podrían pasar o quedarse en el olvido, ¿no? Entonces, con lo perverso que también puede tener esa idea de la solidaridad digital, que ya sabemos que no siempre es completamente sincera, sino que también está atravesada por intereses políticos, y temas incluso de impuestos, ¿no? De reducir impuestos por parte de empresas privadas y demás, pero en cualquier caso hace parte de ese paisaje contemporáneo. Entonces, a partir un poco de esas ideas que les estoy compartiendo, justamente la idea de ese taller que ustedes han venido realizando, de construir sus propios videos con códigos QR y de eh, conocer algunos de estas noticias que les compartí, la idea justamente de ese taller era con esos contenidos, viendo al menos dos videos de los compañeros y viendo al menos dos noticias de algunas que les compartí, pues la idea es que ustedes crearan su propia producción o generación de conocimiento con buenas o malas prácticas, por supuesto, ¿no? Ya vimos en Homero Simpson la manera como construyó, pero también cómo se erigió y ayudó, pero también perjudicó en algunos otros escenarios, ¿no? Entonces, la idea un poco de ese taller que ustedes han venido haciendo en estas semanas y va en esa línea, y un poco la invitación entonces es que en clase, en esa sesión que vamos a disponer sincrónica para el 27 de marzo, pues nosotros, o bueno, ustedes más bien, nos compartan visualmente parte de lo que construyeron, nos cuenten un poco qué ideas, qué contenidos generaron a partir de toda esa información, ¿no? Ya sea en forma de imagen, de ilustración, de video, lo que hayan construido, al menos la idea es ver rápidamente ideas de cada uno de ustedes para ver cómo fue su tránsito propio, ese trasegar propio de ir de la información, perdón, de ir de la información a esas sociedades del conocimiento. Entonces, espero que les haya gustado algunas de estas ideas que son como la batería inicial que nos va a llevar posteriormente a los contenidos de la cibercultura y algunos más que tienen que ver allí con las inteligencias colectivas.